Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Esperamos que muy bien. Nosotros así, ahora os explicamos por qué. El edificio que veis al fondo detrás del Lele es el hospital de maternidad de la ciudad de Changsha y es el segundo centro médico que visitamos. Ayer ya fuimos a uno porque parece que el bebé es un poquito más pequeño de lo normal. En principio no tiene por qué ser algo grave, pero hemos decidido venir a este hospital que está más especializado para repetir la ecografía y que nos den una segunda opinión. Y así de paso os enseñamos cómo está la sanidad en este país. Ahora es la hora de comer y estamos haciendo tiempo hasta que llegue el momento de la cita, que es a las 2:30. Ayer a la tarde reservamos hora, hoy a la mañana le han echado un vistazo, pero como ya era tarde le han dicho que la ecografía después de comer. Tanto este hospital como el que visitamos ayer son públicos, los que utiliza la gran mayoría de la gente. Pero seguramente no nos van a dejar grabar dentro con la pedazo de cámara y el estabilizador que llevo ahora. Entonces tendremos que usar la pequeñita, como hemos hecho a la mañana. Y a lo mejor también tendremos que explicarlo todo en diferido, no lo sabemos. Mirad, justo al otro lado del hospital tenemos esta tienda donde venden camas. A lo mejor tendríamos que aprovechar para hacer como que estamos mirando algo y echar una siesta, ¿no? Sí. Algunos diréis, Javierzo, ¿qué chorradas dices en una situación como esta? Pues ¿qué vas a hacer? Ayer ya estuvimos todo el día preocupados y al final tienes que intentar estar lo mejor posible. Yo soy una persona con mucho mal genio, pero al mismo tiempo el humor me ayuda a sobrellevar estas cosas. A la mañana había un montón de gente en el hospital. Claro, esta es una ciudad de casi 8 millones de habitantes en la China no tan desarrollada. Pero ya veréis que el hospital está bastante bien, ¿eh? Esta señora está bailando, pero no penséis que se le ha ido la olla ni nada. Simplemente está haciendo ejercicio. Ya os dijimos que Lele, al trabajar por cuenta propia, no tiene la misma seguridad social de la que disfruto yo al ser empleado. Ella tiene otro seguro, también público, por el que paga mucho menos, aunque también ofrece una menor cobertura. Y ya sé que esto os va a sonar súper ridículo a muchos, pero Lele, ¿cuánto pagas al año por ese seguro? 25 euros. Claro, 25 euros al año es muy poco. Tened en cuenta que aquí la gran mayoría de la gente está ganando más de 300 euros al mes. Pero la verdad es que con esa contribución anual diminuta se obtiene bastante a cambio. Bueno, vamos a intentar entrar en el hospital con la cámara a ver qué pasa. No creo que lleguemos muy lejos. Oye, pues parece que ha colado. Ya veis que nos hemos puesto las mascarillas porque aquí sí son obligatorias. Normalmente es muy difícil grabar en este tipo de sitios porque te piden una acreditación, pero bueno, yo puedo decir que estoy aquí documentando el embarazo de Lele. Estamos en la sala de espera y yo creo que las condiciones son bastante buenas. Está todo bien limpio, ordenadito, pero vamos a intentar hablar con la voz bajita para no molestar a los demás. Ya son las 2:30, pero todavía quedan 3 personas por atender antes que Lele. Entonces nada, esperaremos un poquito tranquilamente y a ver qué pasa. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene este sistema es la rapidez, porque en un plazo de 48 horas y solo con haber pedido cita el día anterior, Lele se va a hacer 2 ecografías, pero conmigo sería igual, ¿eh? Si yo también necesitase una ecografía por otro asunto, me la harían rápidamente. Vamos a hablar un poco más bajo para que no nos echen y además es que aquí todos son mujeres embarazadas, tienen que estar tranquilas, relax, y yo con esta voz tan molesta que tengo, pues no quiero causar ningún parto prematuro ni nada por el estilo. Ya le han llamado a Lele. Hemos esperado media hora, tampoco está tan mal. Ahora a ver si va todo bien. Vamos a esperar a que salga y os contamos. Ha completado la prueba ya y hay que ver qué dice la especialista. Mientras esperamos, fijaos en esta sala. Parece casi la recepción de un hotel. Tienen una máquina con baterías para los móviles, que viene muy bien si te tienes que quedar a esperar mucho. Vale, pues ya nos han dado los resultados, os lo comento yo porque Lele pues no está en su mejor momento y nos han confirmado lo que ya nos habían dicho ayer, que el bebé es más pequeño de lo normal. Parece que tiene 2 semanas menos de desarrollo de las que debería y también le falta algo de líquido amniótico. Según nos han explicado, la causa principal es la falta de nutrición. Eso no quiere decir que Lele haya pasado hambre, ni mucho menos, ya sabéis cómo es. Ya os contamos que al comienzo tuvo algo de anemia, luego estuvo tomando suplementos, en julio se hizo unas pruebas, salió todo bien, ayer también el análisis de sangre dio unos resultados muy buenos, pero por alguna razón el bebé no está creciendo. El especialista nos ha dicho que hay entre un 5 y un 10% de posibilidades de que sea un problema genético. Entonces nos ha propuesto que hagamos una prueba que consiste en extraer una muestra del cordón umbilical. Esto es algo que por ejemplo ayer ni nos mencionaron, pero no lo tenemos muy claro en primer lugar porque ya hicimos
hicimos un test de ADN bastante completo que dio todo negativo, y en segundo lugar porque esta prueba también implica ciertos riesgos. Lo que sí nos han recomendado en ambos hospitales es que Lele sea ingresada, y hemos decidido que es lo que vamos a hacer. Mañana mismo ingresará, se supone que le van a dar nutrientes directamente a través de la sangre y a ver cómo evoluciona la cosa. Además, ahora mismo vamos a ir a la estación de tren porque ha llegado la madre de Lele para ayudarnos con todo. Vale, pues ya es sábado y como podéis ver, Lele ya ha ingresado en el hospital. Estamos en el cuarto hospital de Changsha, el primero que visitamos. Es un hospital público y como podéis ver, pues las habitaciones tampoco están tan mal. Aquí tienen 3 camillas, pero en estos momentos solo hay 2 pacientes. Le han puesto suero, oxígeno, también le han hecho unas cuantas pruebas, le han hecho un análisis de sangre, también han mirado las pulsaciones del bebé y le han puesto una inyección para ayudar al desarrollo de sus pulmones. Ha habido un momento en el que Lele parecía un cyborg toda llena de cables ahí, pero aunque las imágenes impresionen, tampoco tiene por qué ser tan grave. Mucho de lo que le están haciendo es por precaución. El pinchazo para los pulmones del bebé se lo han puesto en el culete a Lele y por eso veis ahora que no tiene muy buena cara. En principio va a estar una semana así, luego le harán una ecografía y decidirán si tiene que pasar más tiempo. Hoy antes de venir ha cocinado la madre de Lele en casa y se ha pegado una zampada de espanto. Casi no entraba en la camilla cuando la han traído, ¿eh? La madre está reventada, la pobre, después de pegarse 8 horas ayer en el tren. Pero estamos muy contentos de que haya venido, nos va a ayudar un montón. Ella es la más fuerte de los 3, porque Lele y yo nos ponemos mucho más nerviosos con todo. La madre de Lele siempre está positiva, es la leche. La médico me ha hecho otra prueba y me ha visto un problema en el corazón. Mañana por la mañana me lo miran otra vez. Estoy un poco preocupada, pero espero que salga bien. En fin, vaya día hemos tenido. La madre de Lele y yo nos hemos vuelto a casa, que estamos muy cerca, solo a 10 minutos andando desde el hospital. Lele está en buenas manos y además mañana por la mañana a primera hora vamos de vuelta. Por lo que nos han explicado los médicos, parece que podría tener una arritmia. Nos hemos puesto muy nerviosos cuando nos lo han dicho porque los problemas que tienen que ver con el corazón siempre suenan muy serios, pero por lo visto es algo bastante habitual entre las embarazadas. Además, Lele no tiene ningún síntoma relacionado, se lo han detectado a través del electrocardiograma. Pero bueno, vamos a intentar no preocuparnos demasiado antes de saber cuál es la situación a ciencia cierta y ya veremos qué dicen los resultados mañana. Yo voy a ver si duermo un poco y mañana volvemos a ver qué tal está Lele. Ya estamos otra vez aquí, un poco más tranquilos los dos. Le han hecho una ecografía a Lele en el corazón y le han dicho que es más o menos normal dado que ya está embarazada. Pero mañana va a venir un especialista a echarle un vistazo y si considera que hay riesgo le darán un tratamiento y pondrán a alguien vigilando en el momento del parto. Así que bueno, una cosa menos de la que preocuparnos, pero ahora hay que centrarse en que el bebé engorde ahí, que se ponga fuerte ahí en la tripa de Lele. Y además del suero y todo lo que le dan, se está poniendo las botas con la comida de su madre, ¿eh? La verdad es que la están tratando súper bien, ¿eh, Lele? Sí. La médico es como de su edad, un poquito mayor, muy maja, y la enfermera que le pone todas las cosas es un cielo. Una de esas personas súper dulces que casi me da ganas de quedarme ingresado también. Una vez más tenemos que hablar así suavecito porque hay más gente aquí. Ahora están las 3 camas ocupadas, pero enseguida se va a quedar una libre. De hecho, se van ahora mismo. Se va ahora mismo una de las pacientes. Bye. Sí. Y a lo mejor algunos os estaréis preguntando, ¿y con esos 25 euros que paga de seguro al año Lele le van a cubrir todo esto? Pues no, ni de coña, la gran mayoría lo vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo. Pero bueno, de todo eso os hablaremos en otro vídeo, que yo creo que es bastante interesante. Para que os hagáis una idea, nos han dicho que toda una semana ingresada, con las pruebas y todo incluido, puede costar unos 600 euros. Esos son como 2 salarios bajos de aquí, es bastante. Es posible que a nosotros nos saliese más barato si estuviésemos en el pueblo de Lele, porque su seguro es de allí, pero ahora yo trabajo aquí, es que no se puede tener todo. Y además, aunque sobre eso profundizaremos en el próximo vídeo, ahora se está discutiendo la posibilidad de que con mi seguro, porque yo sí tengo una seguridad social más robusta, pueda pagar la factura de Lele o de nuestro bebé. Pero a ver, esto no os lo decimos para pedir caridad ni nada por el estilo. Nosotros, igual que millones y millones de familias en China, ya nos habíamos preparado para ello. Ya habíamos calculado que por lo menos nos
nos íbamos a dejar 1000 euros en el embarazo. Y bueno, si hay que pagar más, pues tampoco pasa nada, no nos vamos a arruinar. Han puesto a Lele otra vez en modo cyborg. Están examinando el ritmo cardíaco del corazón del bebé. Tarda 20 minutos en completarse y se lo hacen 2 veces al día. Otra cosa es cómo se esté desarrollando el cerebro. Más que nada lo digo por el padre, ¿eh? Me acaban de poner otra inyección en el culo. Duele bastante. Lele se ha traído esta especie de cojín para dormir más cómoda con el barrigón, porque le suelen recomendar dormir sobre su lado izquierdo, pero le resulta incómodo. Y con la inyección en el trasero más todavía. No sabemos si es por el tratamiento o por las zampadas que se ha pegado estos 2 días, pero Lele ha engordado 1 kilo ya. A no ser que luego vaya al váter y se deje ahí la mitad, que también puede ser con esta mujer. Pero en serio, también tiene la tripa más gorda, se nota. Yo me quedaré un rato más con Lele para darle la lata, porque a veces me pongo yo más nervioso que ella. Luego vendrá la madre de Lele para hacer el relevo e intentaré editar este vídeo para ver si lo puedo publicar. Cuando empezamos a hacer vídeos sobre el embarazo no pensábamos que nos íbamos a ver en esta situación, pero es lo que hay. La vida da muchas vueltas al margen del país en el que vivas. Vamos a dejarle a Lele dormir un poco y otro día os contamos más. ¡Hasta luego! Adiós.